Bien, nuevamente bienvenidos todos a este webinar gratuito sobre pactos de exclusión salarial. Mi nombre es Carlos Alberto Quintero Acosta. Les voy a hacer una breve presentación acerca de mí. Yo soy especialista y magíster en Derecho Laboral. Yo soy abogado graduado desde el año 2019, pero llevo ejerciendo desde el año 2016. Yo empecé como asistente legal, en 2019 fui abogado junior, ingresé a trabajar a una firma un año donde renuncié en el 2020 para cofundar mi propia firma junto con mi socio en ese momento, Francisco Gaitán. Con él estuvimos 5 años y en enero de este año decidí independizarme para montar mi propia consultoría legal. Entonces, bueno, con esa breve presentación iniciemos. Bueno, para los que estamos aquí, eventualmente la mayoría son empresarios o emprendedores que en algún momento contrataron o contratarán trabajadores y por lo mismo saben que una parte, gran parte de los pagos que se le hace a los trabajadores, ellos no lo ven reflejado. Entonces, por ejemplo, de el 100% que nos cuesta a nosotros como empleadores un trabajador, el trabajador solamente ve el 68,3%. Otro gran porcentaje se va, por ejemplo, para, bueno, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y para fiscales. Sin embargo, la mayoría de los que estamos aquí puede que nos apliquen la deducción del artículo 114 del Estatuto Tributario. Recordemos que es distinto para personas naturales y jurídicas. Y aplica para trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los cuales nos exonera como empleadores de hacer los aportes a salud, a ICBF y a SENA. De tal forma que de ese pago que le hacemos a los trabajadores, el trabajador solo ve el 72,4%. El resto, insisto, se va para la previsión de prestaciones sociales, que corresponde a prima y cesantía, aportes a seguridad social y aporte a parafiscales. Entonces, la idea de este taller es que podamos eventualmente hacerle pagos, hacer que esos pagos que les hacemos a los trabajadores, ellos vean reflejados una mayor parte de este porcentaje y que a nosotros no es que nos valga menos, sino que sobre todo el trabajador vea reflejado mayor parte de su ingreso. Bueno, entonces para empezar, es muy importante que tengamos en cuenta el concepto de salario. Y es que lo que nos dice la Corte es que salario es todo aquello que recibe el trabajador, bien sea en dinero o en especie, como contraprestación de sus servicios. Una cosa son los pagos que le hacemos a los trabajadores y otra cosa es salario. Y recordemos este último concepto porque el salario siempre va a ser base para el cálculo de prestaciones sociales, aportes a seguridad social y para fiscales. Pero insisto, no todos los pagos que le hacemos a los trabajadores son base para estos aportes. Entonces, el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo discriminan respectivamente entre pagos salariales y, y pagos no salariales. ¿Listo? Esta definición fue introducida por una reforma en el año 1990, exactamente por el artículo 14 y 15 de la Ley 50 de 1990. Resulta que esta ley básicamente definió pagos salariales como remuneración ordinaria fija o variable, pagos de días que le damos a los de pagos, pagos de días de descanso que le damos a los trabajadores. No olvidemos que cuando un trabajador labora de lunes a viernes o de lunes a sábado, tiene derecho a un día de descanso pago. Pagos por dominicales. Cuando el trabajador labora los domingos y no es habitual, tiene derecho a un recargo dominical. Pagos por horas extras y trabajo nocturno. Vale la pena hacer la salvedad porque no todo el mundo conoce, pero para laborar horas extra superiores a la jornada laboral permitida por la ley, hay que pedirle autorización al Ministerio del Trabajo, ¿no? Y cuando se elaboran horas extras, ese recargo también es base salarial, igual que el trabajo nocturno y las ventas, por ejemplo, porcentajes por ventas o comisiones. La Corte básicamente nos resume el salario como algo que es
habitual que remunera la labor del trabajador y que enriquece su patrimonio. Ahí falta una O. Por otro lado, los pagos no salariales son aquellos que no son base para el cálculo de aportes para fiscales ni para prestaciones sociales. Por ejemplo, aquellos pagos que el empleador le da al trabajador por mera liberalidad. Por ejemplo, primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, cuando el empleador invita al trabajador a participar en utilidades de la empresa. Por ejemplo, cuando el empleador le hace pagos al trabajador para que desempeñe mejor su servicio, como lo es gastos de representación, que el trabajador tiene que invitar a almorzar a algún cliente. Ese pago que le da el empleador al trabajador para que invite ese almuerzo es un gasto en representación. Medios de transporte, elementos de trabajo. Tampoco constituye salario las primas ni las cesantías. En resumen, tenemos una clasificación muy grande de pagos no salariales y, entre comillas, una clasificación muy pequeña de pagos salariales, pero que, insisto, tengamos muy en cuenta que hay que revisar la habitualidad, la remuneración de la labor del trabajador y el hecho de que enriquezca su patrimonio. Bueno, como les decía, estas definiciones fueron introducidas en la Ley 50 al 90, lo que llevó a los abogados y otros empresarios a realizar malas prácticas. Entonces, por ejemplo, se hacían pactos de exclusión salarial dentro del contrato de trabajo o anexos al mismo, en los cuales las partes supuestamente pactaban conjuntamente excluir un porcentaje o una cifra de la remuneración del trabajador para hacerlo como no salarial. Entonces, por ejemplo, que mi salario es de 2 millones de pesos, firmamos un otro trocío dentro del mismo contrato de trabajo que el 20% o a veces hasta el 40% no hace parte de mi salario. Esto es una mala práctica porque, como les digo, se paga habitual, remunera la labor del trabajador y enriquece su patrimonio, por lo cual blanco es gallina lo ponen y frito se come. En ese orden de ideas, eh, varios abogados también empezaron a buscarle la trampa, ¿cómo se echa la ley y echa la trampa? Entonces se inventaban cláusulas tales como que el empleador le suministraba auxilio de vivienda cuando el trabajador nunca tenía que mudarse ni buscar vivienda con ocasión de su trabajo, que auxilio de transporte, cláusulas que comprendían pagos de 800.000, de 1 millón de pesos por transporte, cláusulas de alimentos cuando el mismo empleador le daba almuerzo al trabajador y aparte le asignaba parte de su salario como auxilio de alimento. Situaciones que no tenían sentido, pero que entre comillas el empleador se estaba ahorrando una cantidad de dinero y el trabajador cogía parte de sus ingresos como para la liquidación de prestaciones sociales y seguridad social. Resulta que este tipo de cláusulas empezaron a ser demandadas como ineficaces y fueron llevadas poco a poco a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para explicar este tipo de malas prácticas, quiero traer a colación el caso de la sentencia SL 4311-2022, en la cual una trabajadora de una petrolera pactó con su empleador, acá está la cláusula literal, que cada vez que ella tuviera que desplazarse a campo, el empleador le iba a hacer una asignación salarial, perdón, le iba a hacer una asignación no salarial. Entonces, esta es la remuneración de la trabajadora. Ella tenía un salario base de 3.100.000. Tenía un promedio de ingresos por dominical y festivos de 600.000 pesos, que como ya lo vimos, es salario y es base para el cálculo de prestaciones sociales, para fiscales y seguridad social. Pero el empleador le daba un bono de campo que en promedio ascendía a la suma de 1.300.000 pesos mensuales. Entonces, esta trabajadora que tenía una remuneración de 5.002.000 pesos, el empleador únicamente pagaba 3.700.000 pesos para efectos de salario. La trabajadora demandó y el juzgado en primera instancia absolvió a la empresa. Sin embargo, el tribunal revocó. Y el tribunal revocó porque llegó a la conclusión que esta cifra estaba remunerando el trabajo de la trabajadora, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque cada vez que tenía que ir a campo, pues el empleador le daba su bono.
ergo está remunerando la labor de la trabajadora en campo. Por lo tanto, no solo ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales de los últimos 3 años, sino que además llegó a la conclusión que la empresa estaba incurriendo en una práctica de mala fe. Y es que para los que no sepan, el artículo 99 de la Ley 50 nos dice que nosotros como empleadores tenemos hasta el 14 de febrero para consignar las cesantías de nuestros trabajadores. Que si no las consignamos, al 14 de febrero empieza una sanción moratoria de un día de salario por cada día de mora. Pero esta sanción no es absoluta. Esta sanción únicamente ocurre cuando el juzgador, a su criterio, considera que la empresa incurrió en mala fe. Entonces, el tribunal, pues al examinar la sentencia, se dio cuenta que el empleador no, o sea, sí había consignado las cesantías, pero las había consignado de una forma incompleta. Por lo tanto, hizo la condena a la empresa para que pagara nuevamente el valor restante, pero ojo, para efectos de la sanción moratoria no aplicó solo el valor no pagado, que era de 1.300.000, sino que aplicó los 5 millones en su totalidad, porque el que paga mal es como si no pagara. Entonces, y adicionalmente aplicó la sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Básicamente nos dice que si a la terminación del contrato de trabajo existen acreencias laborales, corre la sanción moratoria de un día de salario por cada día de mora. Volvemos a lo mismo. Esta sanción no es absoluta y únicamente aplica cuando a criterio del juez la empresa incurrió en mala fe. En este caso, el tribunal consideró que la empresa sí incurrió en mala fe al tratar de disfrazar parte del salario de la trabajadora como no salarial. Pues la empresa llevó el proceso a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, sin lugar a duda, llegó a la conclusión que el bono de campo sí era salario. Era salario porque enriquecía el patrimonio de la trabajadora, se le pagaba porque era una especie de comisión cada vez que ella iba a desarrollar sus labores a campo. Y sobre la mala fe, pues confirmó. En ese orden de ideas, poco a poco este tipo de cláusulas fueron llegando a la Corte Suprema de Justicia. A la fecha ya hay más de 400 sentencias y los jueces unificaron criterio en los siguientes puntos. Cada vez que un trabajador demanda la ineficacia de una cláusula de pacto no salarial, se invierte la carga de la prueba y le corresponde al empleador demostrar la naturaleza o finalidad de ese pago. Como quien dice, es al empleador defenderse y demostrar que definitivamente ese pago no es parte del salario, no es habitual, no remunera la labor del trabajador y no enriquece o no enriquece su patrimonio. Por eso es que revisan la habitualidad de los pagos, revisan la relación entre el servicio prestado y el pago realizado. Si yo, por ejemplo, tengo un vendedor y me invento una prima extralegal por venta que no constituye salario, eso es una comisión. O sea, no importa el nombre que le dé. Si yo remunero a mi trabajador por cada venta realizada, no importa el nombre que le dé, eso es una comisión, sin lugar a duda, y por lo tanto constituye salario y por lo tanto es base para liquidar prestaciones sociales, seguridad social y para fiscales. Entonces, cuando otro punto que tristemente, o bueno, triste o injusta o lo que sea, a criterio de cada uno, unificó jurisprudencias que cuando emiten sentencia ordenando la reliquidación, condenan a la sanción moratoria que trata los artículos 99 de la Ley 50 y el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que sumando estas dos sanciones moratorias equivale a 60 meses o 5 años de salarios de un trabajador, situación que sin lugar a duda resulta muy costosa. Entonces, para llegar a la conclusión de cómo hacer bien un pacto de exclusión salarial y los que ya tengan implementado este tipo de pactos sepan a qué se atienen, hoy les traigo en principio una serie de normas que hay que tener en cuenta, aparte de lo ya dicho. La primera norma es el artículo 30 de la ley 1393 de 2010, que básicamente nos dice que de la remuneración del trabajador,
el pacto de exclusión salarial no puede exceder el 40%. Esta norma fue estudiada por el Consejo de Estado que llegó a unificar ciertos puntos. Y aquí les quiero hablar de el IBC, el ingreso base de cotización, que para los que no sepan, el ingreso base de cotización es el monto sobre el cual se hacen los aportes a parafiscales y a seguridad social. Entonces, el Consejo de Estado ya dijo que el ingreso base de cotización solo incluye los pagos salariales según el artículo 127. Aquí, a diferencia de la Corte Suprema, el Consejo de Estado es un poquito más laxo y admite que los pactos de exclusión salarial son válidos siempre y cuando se pacten entre las partes. Y para efectos del cálculo del 40% que hablamos del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, nos explicó cómo calcularlo. Así que pónganle mucha atención porque esto es muy importante. Cogemos los pagos, cogemos en un mes, ¿no? Los pagos del trabajador, tanto los salariales como los no salariales, y le sacamos el 40%. Ese 40% es el techo de la exclusión salarial para aportes a seguridad social. Si excede el 40%, así sea no salarial, nos toca incluirlo dentro del pago de aportes a seguridad social. Y esto es supremamente importante y delicado porque aquí, a pesar de que la condena por una sentencia judicial de un trabajador ya parece bastante cuantiosa, aquí la sanción es peor porque esto lo fiscaliza la UGPP. Y la UGPP nos va a ordenar reliquidar todos los aportes de parafiscales junto con los intereses moratorios a la tasa máxima. Entonces, si se van a quedar con una sola cosa de esta charla, que sea esta, que no exceda, que el pacto de exclusión salarial no exceda el 40% del total de los pagos. Y finalmente el último punto que me faltó por unificar, que me faltó por mencionar de la unificación, es que los aportes a pila, o sea, pagos de planillas, se presumen verdaderos y si el ente fiscalizador los objeta, el administrado debe probar lo contrario. Como quien dice, se invierte la carga de la prueba y le corresponde al investigado probar que o no excedió el 40% o que, no, o que lo pagado no constituye salario. Creo que todos tienen deshabilitado el chat, entonces, el micrófono, entonces eventualmente si tienen preguntas los invito a que los dejen en el chat, ¿vale? O si gustan que repitamos algo sin ningún problema, esta es una charla interactiva. Bueno, otras normas a tener en cuenta. Bueno, en principio el artículo 53 de la Constitución Política, precisamente porque es la norma que habla sobre el principio de la realidad sobre las formas. Y es lo que les digo, aunque nosotros queramos darle el nombre que querramos al salario, el salario es salario siempre y cuando retribuya la labor del trabajador, enriquezca su patrimonio o... Ah, se me fue la última. Bueno, siempre, o sea, el salario no deja de ser salario por independientemente del nombre que le demos. Y los jueces entran a hacer una investigación muy minuciosa para averiguar si efectivamente lo que la cláusula que se está demandando es o no salario. Y por eso es que yo invito a que no improvisemos con este tipo de cláusulas, sino que seamos muy precisos, o sea, que tengamos los medios probatorios para eventualmente probarle al juez que definitivamente esto no se trata de un pago salarial. El artículo 127, bueno, como ya les dije, habla de los pagos que constituyen salario, el artículo 128, los pagos que no constituyen salario. El artículo 18 de la ley 100 nos habla de los ingresos que son base para la cotización en seguridad social. Recordemos que el artículo, mejor dicho, el artículo 18 nos dice que para efectos de aportes a seguridad social hay que tener en cuenta todo lo que es salario y por lo tanto hay que excluir lo que no es salario. El artículo 30 de la ley 1393, que ya lo expliqué, habla sobre los pagos no constituyentes de salario que no pueden exceder del 40%.
Y el artículo 26 del Estatuto Tributario fue mucho más listo que toda la regulación laboral. El artículo 26 del Estatuto Tributario nos habla de la base para la retención en la fuente. En este caso, pues lo traemos a colación de los trabajadores. Y definió, literal nos dice, es base para la retención en la fuente todo ingreso susceptible de incrementar el patrimonio del trabajador. Por lo tanto, como quien dice, si le entra plata al trabajador, es base para la retención en la fuente. A mí no me importa lo que usted pactó, si es salario, si no es salario, si es prima extralegal, si no es prima extralegal. Si acrecenta el patrimonio del trabajador, es base para la retención en la fuente y por lo tanto me paga impuestos. Que se va de la mano con el artículo 383 del Estatuto Tributario. Bueno, antes de continuar, eh, una, tenemos varias preguntas, entonces voy a tratar de responderlas. La primera nos dice, si se demuestra en proceso ordinario laboral que el empleador cometió una conducta fraudulenta con los pactos de exclusión salarial de mala fe, ¿se podría compulsar copias a la UGPP para que evidencie las conductas de evasión de aportes a seguridad social por inexactitud? Y la respuesta es sí. Y esto es lo grave y es lo malo de los malos pactos de exclusión salarial. Y es que acarrea tres sanciones. La primera, la demanda que nos puede interponer el trabajador. La segunda, la investigación de la UGPP por inexactitud en los pagos de aportes a parafiscales. Y la tercera, una investigación por parte del Ministerio del Trabajo por transgredir normas laborales, en este caso por la transgresión de los artículos 127 y 128. Entonces, en principio, si un juez falla, es plena prueba. O sea, si la sentencia queda ejecutoriada y en firme, es plena prueba y eventualmente, claro que la UGP puede iniciar y debería iniciar un proceso administrativo sancionatorio. Y el Ministerio del Trabajo también puede iniciar proceso disciplinario. La siguiente pregunta es, ¿esto puede ir específicamente en un contrato laboral? La respuesta es sí, pero tiene que quedar, me imagino que el pacto de exclusión salarial, ¿no? Pero tiene que quedar muy bien especificado, muy bien establecido y eso es parte de lo que les quiero enseñar ahorita. Cómo pactar buenos pactos de exclusión salarial para minimizar riesgos. Bueno, mientras por ahora no hay más preguntas, entonces seguimos. Mm, Antes de continuar, eh, quiero darles unos tips sobre cómo corregir errores. Si ustedes ya están cometiendo alguna, si ya tienen tarjeta amarilla o sobre lo que les he hablado, ven que eventualmente hay un riesgo exponencial, hay varias salidas. La primera es como quien dice, dejar de cometer el error, rezar porque pasen 3 años y que el trabajador no los demande, porque en 3 años prescriben este tipo de acciones. Aquí hay un pequeño problema y es que los derechos pensionales no prescriben. Entonces, si el trabajador demanda en 5, 10, 20 años, eventualmente un juez puede condenar a la reliquidación de aportes a seguridad social. Hay otra forma de subsanar lo que es mediante un acuerdo de transacción, en el cual al trabajador se le ofrece un monto de dinero para que a cambio renuncie a su derecho a demandar de todas, pues no es que renuncie a su derecho a demandar per se, ya que todo el mundo puede demandar, pero con el acuerdo de transacción se entiende que el pleito por el cual iban a ir a proceso judicial ya fue zanjado. Y la otra es hacer un otro sí y un acuerdo de transacción y con el otro sí se ajusta el pacto de exclusión salarial. Nos preguntan si el acuerdo de transacción cubriría el tema de aportes a seguridad social. Este es un tema que aún no ha sido definido, ya que eventualmente hay jueces que dicen que los aportes a seguridad social y en general la seguridad social no es conciliable, no se puede transigir, no se puede conciliar. Por lo tanto, en principio, el juzgador podría adelantar un proceso judicial únicamente por los aportes a seguridad social.
pero hay otra postura que entre comillas cada vez se reduce más, que nos dice que al ser un derecho incierto, eventualmente sí podría verse inmerso en la transacción. Sin embargo, digamos que ahorita la discusión se está zanjando un 60-40, yo diría que un 70-30 más hacia el no que hacia el sí. Bueno, aquí les traigo algunos ejemplos de auxilios para que el trabajador pueda desempeñar su labor que no son salariales. Por ejemplo, auxilio de movilidad adicional al legal. Recordemos que cuando un trabajador tiene un ingreso de hasta 2 salarios mínimos, tiene derecho a que se le pague un auxilio de transporte. Ese auxilio de transporte tiene una naturaleza muy sui generis, ya que es base para el cálculo de prestaciones sociales, pero no es base para los aportes a seguridad social. Entonces, por ejemplo, adicionalmente a ese auxilio legal a nuestros trabajadores podemos darles un auxilio de movilidad, por ejemplo, un auxilio de 150.000 pesos. Podemos comprar la tarjeta de Transmilenio con 20 pasajes y entregársela al trabajador. Hay otro que es auxilio Internet. Igual cuando pues, aquí decimos que es adicional a legal porque recordemos que el auxilio de transporte para los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos se les paga no auxilio de transporte, sino auxilio de conectividad. Entonces, por ejemplo, en el auxilio de Internet, eventualmente se puede hacer un convenio o unos requisitos de causación en el cual, por ejemplo, el empleador le pide cada 3 meses, cada cuatrimestre o cada semestre al trabajador una copia de un recibo de Internet. Y, por ejemplo, si el trabajador prueba que tiene una conexión mayor a 500 megas, como esto le facilita el trabajo, causa 6 meses de auxilio de Internet, ya sea por 80, por 150.000 pesos. Lo único es que se ajuste a la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, eventualmente no sé qué tipo de trabajador necesite hacer streaming, pero supongamos que tengo una empresa donde mis trabajadores tienen que hacer streaming. Para hacer streaming se recomienda una conectividad de 500 o 1000 megas. Si mis trabajadores, yo les digo, el trabajador que me pruebe que tiene una conexión de 1000 megas, porque de todas formas un 1000 megas puede valer una factura 300.000, 400.000 pesos. Yo digo, yo le pago 150.000 o 200.000 pesos de auxilio de Internet, entre comillas, para ayudarle a pagar esa cuenta. No es que yo se la pague, porque el trámite administrativo sería muy complejo, pero sí le doy su bono de auxilio de Internet adicional al auxilio de conectividad. Y se establecen unas políticas muy bien definidas, el correo al cual tiene que enviar el soporte y, eh, y como quien dice que cumpla los requisitos y se le paga. Eventualmente, si el día de mañana el trabajador demanda, pues aquí está la plena prueba de las políticas, que él necesitaba una conexión de 1000 megas para hacer streaming, que sus funciones eran esas. Pero si, por ejemplo, un trabajador gana 3, 4 millones, no le pongan la mitad del salario como auxilio a Internet. O sea, alguien no necesita 2 millones de pesos para pagar una cuenta de Internet. Un juez lo sabe, un juez tiene sentido común y no se va a creer esa, perdón la expresión, esa patraña. El auxilio de pago es celular. Eventualmente hay vendedores que no utilizan el celular corporativo, sino su propio celular porque se sienten más cómodos. En ese caso, igual se establece una política de causación. Yo le doy 80.000 pesos para que pague un plan, que el plan vale 160.000, le cubro la mitad o le doy 100.000 pesos. Entonces son gastos equivalentes para que el trabajador literalmente desarrolle sus funciones. Por otro lado, tenemos el auxilio de alimentación, ya sea en efectivo o en bono. Y a este le pusimos un pequeño asterisco porque los bonos, por ejemplo, ustedes conocen los bonos Sodexo o los bonos de alimentación, las tarjetas de alimentación que vende, por ejemplo, Grupo Éxito, en el cual estos tienen un tratamiento especial tributario porque son deducibles de renta, cosa que le sirve al trabajador y le sirve cuando declara renta o cuando es sujeto de retención en la fuente
y le sirve al empleador. Pero bueno, en este punto no voy a ahondar mucho por ahora. Y el auxilio de gasolina, por ejemplo, cuando el trabajador tenga que desplazarse continuamente a hacer visitas, a, a desplazarse donde clientes o algo así. Justamente en años anteriores tuvimos que resolver un caso, que atender un caso en el cual un vendedor, literal un vendedor que vendía máquinas de vending de esas dispensadoras, se tenía que desplazar constantemente para hacer demostraciones, ventas y demás. La empresa lamentablemente se inventó una fórmula que el auxilio de gasolina era directamente proporcional a las ventas porque supuestamente el trabajador tenía que desplazarse más para hacer más ventas. Obviamente el juez no se creyó ese cuento. Dijo, aquí lo que se le está pagando al trabajador es una comisión, que usted le puso auxilio de gasolina, pero esto es una comisión. Entonces, insisto, no subestimemos la inteligencia de los jueces ni de los trabajadores en este tipo de casos. En cualquier momento, por más que sea el mejor trabajador, más leal, más fiel, cae en las manos de un abogado y una pelea y el trabajador demanda. Mejor tener la empresa curada en salud. Hay otro tipo de pagos para fiscales que son los pagos o primas que eventualmente le reconoce el empleador al trabajador y que tampoco constituyen salario. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, perdón, la repetición, la prima de Navidad. En Navidad le podemos dar el equivalente al 10% del salario al trabajador para que disponga libremente literal, para Navidad. Prima de vacaciones. Sabemos que el trabajador va a salir de vacaciones una vez al año, le concedemos el equivalente al 10% de su salario. Una sobreprima en junio para que complemente su prima. Una prima de cumpleaños. En el mes de cumpleaños del trabajador se le reconoce una prima adicional. Beneficios por matrimonio. Nótense que a pesar de que enriquecen el patrimonio del trabajador, son primas que se pagan muy esporádicamente, de tal forma que no es habitual y por lo tanto no constituye salario a los efectos de los ojos de un juez. Y antes de continuar, permítanme porque hay otra pregunta. Un momentico. Dice, ¿se tiene base máxima de cotización como independiente o dependiente frente a la UGPP en las liquidaciones mensuales? En principio, la base máxima es de 25 salarios mínimos. Pregunta, ¿para un contratista siempre se debe pagar el 40% del IBC por todos los contratos o por el del mayor contrato? Pues ahí ha habido una discusión. En principio, lo que dice la UGPP es que por cada uno de los contratos se paga el 40%. Si yo tengo tres contratos de un salario mínimo, sobre cada uno de esos tres contratos pago el 40% de aportes a seguridad social. Eventualmente uno trata de hacerle la trampilla al centavo, entonces uno hace un pago de seguridad social y pasa la cuenta por los tres. Sin embargo, es una mala práctica que eventualmente puede fiscalizar la UGPP. Nos preguntan si el auxilio de bienestar aplicaría. Eh, para responder esa pregunta, volvemos a lo mismo. Hay que ver la frecuencia con que se paga el auxilio de bienestar y o su destinación o motivo de causación. Supongamos que es un auxilio que se causa una, dos, máximo tres veces al año, por ejemplo, en enero, en junio y en diciembre. En ese caso, como no es habitual, podríamos decir que no es salarial. Si, por ejemplo, el auxilio de bienestar se paga todos los meses sin falta, pues sin lugar a duda está remunerando la labor del trabajador, por lo tanto, sí sería salario. Entonces, insisto, dependiendo de la habitualidad y si está relacionado con la labor del trabajador, podemos eventualmente deducir si es o no salarial. Y también para su destinación. Por ejemplo, un auxilio de bienestar puede no ser en dinero, sino un paquete de perks, de beneficios para el trabajador. Por ejemplo,
incluye, me estoy inventando, una entrada a parque de diversiones, incluye un día de spa, incluye un bono de restaurante. Si es así, no constituye salario. Entonces, la siguiente es, esa sería la gran conclusión. Todo lo que se reconozca o pague de manera excepcional no constituye salario, lo demás sí. Eh, digamos que en principio es sencillo y básicamente sí. O sea, es muy importante tener en cuenta y más que todo probar que no constituye salario, que no remunera la labor del trabajador. Nos preguntan. Y esa práctica se va a acabar con la nueva reforma pensional, ya que será con los contratos los contratistas quienes van a estar obligados a hacer los aportes. Oh, este hace referencia al tema sobre los pagos de aportes a seguridad social del 40% y en este caso María Camila tiene toda la razón. Con el cambio de la reforma pensional, los contratantes pagan los aportes a seguridad social de los contratistas. Entonces, sí, o sea, es duro para nosotros como contratistas porque los aportes a seguridad social van a quedar bastante altos. Pero bueno, hace parte. Bueno, continuando con los ejemplos, y les tengo también unas recomendaciones sobre los pagos, sobre las excepciones a los pagos, perdón, les tengo unas sugerencias sobre los pagos que no constituyen salario o pactos de exclusión salarial para que lo tengan en cuenta al momento de implementar. Primero, pedir soporte para pagos que en caso de que sea requisito para su causación. Lo que les decía. Por ejemplo, si vamos a reconocer auxilio de internet, auxilio de movilidad, auxilio de telefonía o cualquier otro tipo de auxilios, pidámosle un soporte al trabajador para dárselo y guardar ese soporte para que si el día de mañana hay una demanda, probarle al juez, veas que esto no fue gratis, realmente el trabajador tenía que probarme que esto le aplicaba para el desempeño de sus funciones. Establecer políticas de causación claras. Este es vital y yo diría que es la recomendación principal, porque cuando nosotros nos inventamos auxilios y no hacemos ningún requisito para su causación, bajo la primacía de la realidad sobre las formas, estamos remunerando la labor del trabajador, estamos enriqueciendo su patrimonio. Entonces, cuando tenemos políticas de causación claras y socializamos con los trabajadores, tenemos un canal de contacto, una ruta a la que pueden hacer llegar los soportes para su causación, tenemos más evidencia para probarle al juez que eventualmente la empresa sí tenía una política bien establecida para prestar esos auxilios. Siempre documentarlo como pago no salarial. Este no aplica tanto para una fiscalización judicial en caso de una demanda, sino para la fiscalización por parte de la UGPP. Y es que, como ya lo vimos en la unificación de la sentencia del Consejo de Estado, la UG se presumen que los aportes a seguridad social son verídicos y si el ente fiscalizador dice que no son salario, le corresponde al investigado probar que no constituyen salario. Y eso se prueba con el documento escrito. Entonces, insisto, esto va de la mano con la política de causación clara. Y finalmente, bueno, finalmente no, si utilizas múltiples auxilios, varía el monto. Es decir, si vamos a pagar auxilio de telefonía, auxilio de movilidad y auxilio de alimentación, también es sospechoso que cada uno, por ejemplo, valga 100.000 pesos, que los tres justamente, coincidentemente, valen 100.000 pesos. Entonces, por ejemplo, el de celular, pues todos sabemos que un plan de celular hoy en día es económico. Un auxilio de celular tiene sentido de 80.000 pesos, de 50.000 pesos, de 20.000 pesos. Pero un auxilio de alimentación eventualmente sí puede ascender a 300.000, 400.000 pesos, que incluso sea a veces en tarjetas Sodexo, en tarjetas de Grupo Éxito. Y finalmente, insisto, tengan muy en cuenta el 40% que habla el artículo 30 de la ley 1393 de 2010.
Aquí les traigo un ejemplo sobre un pacto de exclusión salarial en el cual, bueno, esta persona gana 2 millones, tiene un salario base de 2 millones de pesos. Como devenga menos de dos salarios mínimos, tiene derecho a su auxilio legal de transporte, que equivale a 200.000 pesos. Esta persona hace, bueno, hace teletrabajo, entonces le pagamos un auxilio internet de 150.000 pesos, un auxilio de telefonía de 80.000 pesos, le reconocemos una vez al año una prima de cumpleaños por 400.000 pesos, una prima de Navidad de 400.000 pesos y una prima de vacaciones de 150.000 pesos. Aquí podemos ver debajo de donde dice valor las políticas de causación de estas primas, de estas primas. Entonces, por ejemplo, el auxilio a internet es un valor fijo que aplica mensual para todos los trabajadores. El auxilio de telefonía es aquellos que pongan su celular para desempeñar labores de la empresa. La prima de cumpleaños, entonces decimos que equivale al 20% del valor el 20% del valor del salario base. Como el salario base es 2 millones, 2 por 2 4 equivale a 400.000 pesos. La prima de Navidad es una prima que le pagamos en diciembre que corresponde al 20% del valor del salario base. Y la prima de vacaciones es el 15% del valor del salario base. Así, así está establecido. Entonces, bueno, tenemos a mirar. Resulta que esta trabajadora, si nosotros lo analizamos, con un ingreso anual, esta trabajadora tendría un ingreso anual de 30.260.000 pesos, sin cesantías ni primas, teniendo en cuenta todas las primas que ya miramos anteriormente. Bueno, otra vez sintetizando. Esta trabajadora tiene un salario de 2 millones, tiene varios auxilios de transporte, de internet, de telefonía. Le pagamos una vez al año también prima de cumpleaños, prima de Navidad y prima de vacaciones. Todo esto hace que al año esta trabajadora reciba sin cesantías y sin primas 30.260.000 pesos. Si nosotros tuviéramos un trabajador que por un ingreso salarial recibe 30.260.000 pesos al año, eso significa que tendríamos que pagarle un salario base de 2.521.600 pesos. Eso significa que un trabajador de 2.521.600 nos valdría 428.000 pesos de aportes a seguridad social, pero gracias a las primas y auxilios no salariales, nosotros cotizamos sobre 2 millones de pesos, le estamos pagando al sistema de seguridad social y parafiscal 340.000 pesos. La diferencia no es mucha, la diferencia realmente es más o menos 88.000 pesos, pero eso al año es casi 1 millón de pesos que en vez de dárselo al sistema de seguridad social, se lo podemos dar, entre comillas, en efectivo al trabajador directamente. La única diferencia es que aquí no se lo pagamos como salario, sino que se lo pagamos en nombre de prima de Navidad, prima de vacaciones, prima de cumpleaños, auxilio de telefonía, auxilio de internet. Eso es lo maravilloso de estos pactos de exclusión salarial. Entonces, insisto, no es que satanicemos estos pactos de exclusión salarial, porque realmente, si lo vemos, es muy bueno en el sentido que incentivamos a los trabajadores, ellos reciben un mayor ingreso, aparte para efectos de reclutamiento, de contratación, lo podemos mostrar como un bono, como un ingreso adicional. Claro, pues digamos que una cosa es decir, estoy contratando trabajador, salario base 2.500.000, otra cosa es decir, contrato trabajador, salario base 2 millones de pesos, pero pagamos prima de Navidad, pagamos prima de cumpleaños, pagamos auxilio de conectividad. Digamos que entre comillas es lo mismo, pero no es lo mismo. El trabajador recibe un ingreso mayor, pero ahora miremos, bueno, cuando este trabajador, seguimos con el ejemplo, al mes que recibe un salario base de 2 millones, auxilio de transporte legal de 200.000 pesos, auxilio de internet y auxilio de telefonía, resulta que el 82.3% de sus ingresos totales constituye base para aportes a seguridad social.
Por lo tanto, el otro 17% está excluido de aportes a seguridad social y liquidación de prestaciones sociales. Hasta ahí no hay ningún problema. Supongamos que este trabajador llegó diciembre, pues se ganó su prima de Navidad, por lo tanto le pagamos 400.000 pesos adicionales a su salario base. Entonces, del pago que está recibiendo, el 70% constituye salario y el otro casi 30% no. Hasta ahí no hay ningún problema. Supongamos que este personaje cumple años en diciembre. Entonces resulta que en diciembre recibe prima de cumpleaños, prima de Navidad, auxilio de telefonía, auxilio de internet, auxilio de transporte y salario base. Bueno, aquí tampoco hay problema porque está recibiendo el 61,9% de salario base. Es decir, lo no salarial todavía no supera el 40%. Pero ¿qué pasa si esta persona sale a vacaciones en diciembre? Entonces en diciembre recibe salario base, auxilio de transporte, auxilio de internet, auxilio de telefonía, prima de Navidad, prima de cumpleaños y aparte prima de vacaciones. Ahí sí superamos el tope del 40%. Y nos toca aplicar la regla del artículo 30 de la ley que estábamos viendo que nos habla del 40%. ¿Eso qué significa? Que nos toca coger la sumatoria total de los ingresos del trabajador, sacarle el 40% y hacer aportes sobre el 60%, aun cuando lo no salarial supere el 40%. O sea, ya eso es ley y eso está fiscalizado. Entonces, insisto, no nos vayamos a exponer. Esa es la importancia también, saber estructurar una muy buena política para que eventualmente no nos vayan a suceder cosas como esas. Aquí está el ejemplo. Entonces, bueno, en este caso, volvemos a lo mismo, es lo que les decía. Es diciembre, el trabajador cumpleaños en diciembre y tras del hecho el trabajador salió a vacaciones en diciembre. Nótense que el ingreso base salarial es del 56,7%. No vamos a pagar aportes a seguridad social sobre el 56,7%. Lo vamos a sacar sobre el 60%. Bueno, en este caso estamos hablando de más o menos 5 millones de pesos, así a ojímetro, ¿no? Eso significa que 6 por 5, 30, vamos a pagar aportes a seguridad social sobre 3 millones de pesos si el ingreso total del trabajador es 5 millones. Insisto, no puede superar el 40% el pacto de exclusión salarial. Y aun cuando lo ingrese, vamos a pagar sobre el 60%. Pues bueno, esta es toda la charla hasta ahora. Yo insisto, si espero que hayan sacado algo bueno de esta charla, fue una asesoría muy fugaz. Espero que de verdad algo les quede. Insisto, esta charla va no para que satanicen los pactos de exclusión salarial, porque, como les digo, son válidos, son legales y de hecho tienen unos beneficios brutales tanto para el trabajador como para la empresa. Entonces no hay que acabarlos, pero sí hay que asesorarse muy bien al momento de implementarlos. No dejen nada al azar, porque de verdad, por más fiel que sea el trabajador, las relaciones humanas son complicadas y en cualquier momento se pueden complicar. Y hacer las cosas bien, o sea, en últimas, cuando uno hace una buena implementación de un pacto de exclusión salarial, no hay riesgo. O sea, ahora, ¿el trabajador tiene derecho a demandar? Sí, tiene derecho a demandar, pero de ahí a que gane, si uno hace las cosas bien, no hay ningún problema. Bueno, esto es todo por ahora. Quiero poner a su disposición en la última pantalla mi número de teléfono para que si eventualmente yo los puedo asesorar, ya sea para implementar políticas de pactos de exclusión salarial, para revisar las políticas que ya tienen implementadas, para subsanar errores que ya se cometieron, con mucho gusto pueden escribirme, pueden llamarme, yo mismo los voy a atender. Quiero también invitarlos a que eventualmente me sigan en redes sociales y finalmente me gustaría que me dejaran en los comentarios algún tema
que les gustaría escuchar en la próxima charla. Entonces, hasta otro momento y si tienen dudas o algo, con mucho gusto pueden dejarlo en los comentarios.